Bienvenidos a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, un tema que ha estado resonando en las redes sociales, encendiendo la llama de la esperanza en nuestros corazones. Sí, estamos hablando de Hande y Kerem. Y es que, como dice el título, parece que Hande y Kerem reviven el amor, la admiración vuelve a brillar. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis, recuerdos y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a desentrañar los rumores, las pistas y las posibles señales que apuntan a una reconciliación entre estas dos superestrellas que nos enamoraron en Senkalkam. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de sentimientos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a nuestra gran familia de fans del romance turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Porque, seamos honestos, ¿quién no suspiró con la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación, aunque breve, fue intensa, apasionada y, sobre todo, real. Los vimos enamorarse, reír, compartir momentos íntimos y apoyarse mutuamente. Y luego, como en muchas historias de amor, llegó el final. La noticia de su separación, aunque dolorosa, fue recibida con respeto por parte de los fans, quienes entendieron que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas y a veces simplemente no funcionan. Pero, ¿si les dijera que la llama del amor podría estar reavivándose? En las últimas semanas, las redes sociales han estado en llamas con rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues principalmente de una serie de coincidencias que, aunque podrían ser casualidad, han despertado la esperanza en los corazones de muchos. Vamos a profundizar en esas coincidencias, analizarlas con la precisión de un cirujano y la pasión de una fanática. Primero, tenemos las interacciones en redes sociales. Si bien no han sido interacciones directas, como likes o comentarios en publicaciones del otro, algunos fans han notado que Hande y Kerem han estado siguiendo a las mismas personas y comentando en publicaciones relacionadas con amigos en común. Y no solo eso, la lupa del fandom ha detectado patrones. Por ejemplo, ambos parecen mostrar un interés repentino en causas similares, compartiendo información sobre organizaciones benéficas que apoyan el bienestar animal o el medio ambiente. ¿Casualidad? Quizás. Pero recordemos, en el mundo de las redes sociales, seguir a alguien, dar like a algo o compartir una publicación es una declaración en sí misma. Es como dejar una miga de pan en un bosque, esperando que alguien la siga. Los detectives del fandom han incluso analizado los horarios de publicación, encontrando que a menudo publican o se conectan a la misma hora, sugiriendo que podrían estar coordinando sus actividades en línea. Es como una danza sutil en el ciberespacio. Luego, tenemos las supuestas apariciones en los mismos lugares. Se han reportado avistamientos de Hande y Kerem en restaurantes y hoteles en Estambul, a veces con pocos días de diferencia. Algunos incluso afirman haberlos visto juntos, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por fuentes confiables. Pero ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No son solo restaurantes y hoteles al azar. Se trata de lugares con un significado especial, como el restaurante donde celebraron su primer aniversario o el hotel donde se alojaron durante un viaje romántico a las Maldivas. Los fans que han investigado estos avistamientos han publicado fotos borrosas, testimonios anónimos y capturas de pantalla de historias de Instagram que parecen confirmar su presencia en estos lugares. Aunque no hay pruebas irrefutables, la consistencia de estos rumores es innegable. Incluso hay un rumor persistente sobre una visita secreta a una cabaña aislada en el campo, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Pero quizás la coincidencia más intrigante de todas es el regreso de la admiración mutua. En entrevistas recientes, tanto Hande como Kerem han hablado el uno del otro con cariño y respeto. Han elogiado el talento del otro, destacando su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Hande, por ejemplo, ha dicho que Kerem es un actor muy talentoso y que disfrutó mucho trabajar con él en Senkalkam. Pero fue más allá, destacando su capacidad para improvisar y su generosidad en el set. Kerem, por su parte, ha dicho que Hande es una persona increíble y que siempre la admirará. Y aquí es donde los ojos brillan, no solo con admiración.
Kerem ha hablado sobre su crecimiento personal y profesional, elogiando su pasión por el arte y su compromiso con causas sociales. Ha descrito su risa como contagiosa y su presencia como iluminadora. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa melancólica, han resonado profundamente en el fandom. ¿Es esto una simple amistad, o hay algo más en el aire? La respuesta, mis queridos, se encuentra en la entrelínea. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem están realmente considerando darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente están siendo amigables y respetuosos el uno con el otro, como dos personas que compartieron una experiencia importante en sus vidas? ¿Es una campaña de marketing orquestada por sus representantes para generar interés en futuros proyectos juntos? ¿O es algo mucho más profundo, un hilo invisible que los sigue uniendo a pesar del tiempo y la distancia? La verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros como fans, solo podemos especular y esperar lo mejor. Pero independientemente de lo que suceda, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Merecen nuestro respeto y nuestra privacidad, y no debemos presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. No podemos caer en la trampa de crear expectativas irreales o de proyectar nuestras fantasías en su relación. Su vida privada es suya, y debemos respetarla, incluso si nos morimos de ganas de saber más. Dicho esto, no podemos negar que la idea de una reconciliación es emocionante. La química entre Hande y Kerem era innegable, y muchos de nosotros todavía soñamos con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su historia de amor, aunque corta, dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y la esperanza de una segunda oportunidad es algo que muchos fans se niegan a abandonar. Es como una llama que se niega a extinguirse, alimentada por recuerdos, esperanzas y una pizca de magia. Pero, ¿qué tendría que suceder para que una reconciliación sea posible? En primer lugar, Hande y Kerem tendrían que estar dispuestos a intentarlo. Tendrían que superar cualquier obstáculo que los separó en el pasado y estar comprometidos a construir una relación sólida y duradera. Tendrían que estar dispuestos a comunicarse abiertamente y a apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Esto implica una honestidad brutal, una vulnerabilidad que requiere coraje y una voluntad de perdonar y olvidar. Tendrían que enfrentar sus propios demonios y superar los fantasmas del pasado para poder construir un futuro juntos. En segundo lugar, tendrían que lidiar con la presión de la fama. Su relación, al ser tan pública, estaría constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Tendrían que estar preparados para enfrentar críticas, rumores y especulaciones constantes. Tendrían que ser fuertes y proteger su relación de las influencias externas. Esto requiere un blindaje emocional, una capacidad para ignorar el ruido y concentrarse en lo que realmente importa, su amor mutuo. Tendrían que aprender a navegar por el mundo del espectáculo sin perderse en él, sin permitir que la fama defina su relación. Y en tercer lugar, tendrían que estar dispuestos a perdonar y a olvidar. Todas las relaciones tienen sus altibajos, y es importante aprender de los errores del pasado y seguir adelante. Hande y Kerem tendrían que estar dispuestos a dejar atrás cualquier resentimiento o rencor y a empezar de nuevo con una mentalidad positiva. Esto implica dejar ir el orgullo, reconocer los errores y aprender de ellos. Implica una humildad que pocos tienen, una capacidad para admitir que no son perfectos y que necesitan el uno del otro. En definitiva, una reconciliación entre Hande y Kerem no sería fácil. Pero si ambos están realmente dispuestos a intentarlo, podría ser una de las historias de amor más hermosas e inspiradoras de nuestro tiempo. Sería una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces, vale la pena dar una segunda oportunidad. Sería un faro de esperanza en un mundo lleno de desilusiones, una demostración de que el amor puede vencerlo todo. Pero volviendo a la realidad, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? Por el momento solo podemos seguir observando y analizando las pistas y señales que nos dejan. Podemos seguir apoyando a Hande y a Kerem en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y podemos seguir soñando con la posibilidad de una reconciliación, sin perder de vista la importancia del respeto y la privacidad. Podemos seguir siendo detectives del amor, analizando cada detalle, pero siempre recordando que son personas reales con sentimientos reales. Quizás en algún momento, Hande y Kerem decidan hablar abiertamente sobre su relación y aclarar los rumores y especulaciones.
Quizás confirmen una reconciliación, o quizás desmientan los rumores y aclaren que solo son amigos. Sea cual sea el caso, debemos estar preparados para aceptar su decisión y respetar su privacidad. Debemos estar preparados para la felicidad o la decepción, pero siempre manteniendo la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los romances nacen y mueren a un ritmo vertiginoso, y las reconciliaciones son tan comunes como las separaciones. La historia de Hande y Kerem es solo una más en este gran drama de la vida, pero es una historia que ha capturado nuestra atención y ha encendido nuestra imaginación. Es una historia que nos recuerda que el amor es complicado, impredecible y a veces milagroso. Y es que, seamos honestos, todos amamos una buena historia de amor. Nos gusta ver a las personas enamorarse, superar obstáculos y encontrar la felicidad juntos. Nos gusta creer en el poder del amor y en la posibilidad de un final feliz. Y la historia de Hande y Kerem nos da esa esperanza. Es una historia que nos permite soñar, fantasear y creer en la magia del amor. Así que sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos apoyando a Hande y a Kerem. Quizás en algún momento nuestros sueños se hagan realidad y podamos presenciar una reconciliación que nos robe el aliento y nos haga creer de nuevo en el poder del amor. Quizás, la llama del amor se reavive y ilumine el mundo con su brillo. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las coincidencias en redes sociales, los supuestos avistamientos en los mismos lugares y el regreso de la admiración mutua. Hemos hablado sobre los desafíos que enfrentarían en caso de una reconciliación y hemos destacado la importancia del respeto y la privacidad. En definitiva, hemos compartido nuestra pasión por esta pareja que nos robó el corazón y hemos mantenido viva la esperanza de un posible final feliz. Hemos investigado, especulado y soñado, todo con el cariño y la pasión que nos caracteriza. Y eso es todo por hoy, mis queridos adictos al drama turco. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de especulaciones y emociones tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de nuestra increíble comunidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Compartan sus sueños, sus esperanzas y sus miedos. Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales. Que la fuerza del amor esté con ustedes.